Dice la palabra de Dios en Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos los seres humanos en esta vida hemos sido perseguidos por alguna razón, en algún momento de la vida. Sin embargo, esto no significa que todas las persecuciones sean por practicar la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? Consiste en obrar conforme a la palabra de Dios en todos los asuntos de la vida diaria, con el único propósito de mostrar a Dios como el hacedor de todo lo justo y el dueño de nuestra vida. El que practica la justicia bíblica no se atribuye a sí mismo lo bueno que hace, sino que retoma las palabras: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Algunos practican una justicia externa. Conocemos personas, y yo conozco personas que moralmente son correctas, son fieles a su esposa, son correctos en su trabajo, en sus negocios, obedientes a los padres, no se meten en problemas con otros y hasta se esfuerzan por ayudar a otros. Muchos de ellos inclusive llegan a sentirse mártires porque realizan algunas acciones que consideran los ponen en nivel importante a los ojos de Dios. En su corazón, estas personas dicen como el fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Otro ejemplo de la justicia externa también es el joven rico. Este hombre no adulteraba, no mataba, no robaba, no deshonraba a sus padres, pero cuando nuestro Señor Jesús le pide dejar sus riquezas y entregarlas, él se fue muy triste. Muchas persecuciones a los cristianos no son necesariamente por hacer lo que el hombre cree que es justo. Algunos dicen: me están persiguiendo porque soy cristiano. Mis vecinos no me quieren, hablan mal de mí, se burlan de mí. Pero cuando se analiza la situación, la persecución no es porque es cristiano, sino porque está viviendo indecorosamente, desordenadamente, accede a trabajos que deshonran a Dios, no paga sus deudas, se entromete en asuntos de otros, tiene costumbres que afectan a otros, da consejos basados en la carne. Es lógico que así se sufra persecución. Por eso Pedro dice en primera de Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No hay ninguna gloria, hermanos, porque es fruto del pecado. Los que padecen por causa de la justicia, los que padecen persecución, los que practican la justicia, esto es lo que nos dice Pablo en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. La naturaleza del cristiano es alumbrar en un mundo lleno de tinieblas. Miren lo que nos dice Pablo: y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. La naturaleza de nosotros, los cristianos, es alumbrar al mundo lleno de tinieblas. Los hombres que están en tinieblas se sienten heridos con la luz. Así que es normal que la rechacen, es normal que la aborrezcan, es normal que no vengan a la luz. Otros son como una serpiente verrugosa que al ver la luz se lanza encima de la antorcha o la linterna para inyectarle veneno. Ser honestos, no acceder a las cosas que nos obliga el mundo porque son contrarias a la palabra de Dios, rechazar insinuaciones deshonestas, decir no a lo que los hombres del mundo quieren que diga sí. Esto produce mucho enojo a los que no son cristianos y siempre querrán hacer algo contra nosotros porque demuestran su inconformismo con nosotros.
Un ejemplo de esto fue lo que le ocurrió a José cuando él no quiso acceder a las insinuaciones de la esposa de Potifar. Terminó en la cárcel, terminó perseguido por causa de la justicia, por hacer lo bueno, por hacer lo honesto. No nos debemos extrañar cuando nos llegue persecución, cuando nos acontezcan cosas. Tampoco nos debemos desanimar ni amedrentar delante de nuestros perseguidores. Si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto ciertamente es aprobado por Dios y para esto fuimos llamados, hermanos. Jesús, nuestro Salvador, establece unos principios como costo de ser discípulos de Él. Dice: bienaventurados sois cuando os persiguen. ¿Cuál es la realidad de la persecución, hermanos? Jesús nos dice que por ser seguidores de Él y vivir a la altura del llamado que Dios nos ha hecho, sufriremos persecución. No siempre ni de todas las maneras todos vamos a sufrir la misma persecución, pero de todas maneras alguno de nosotros, los seguidores de Dios, los que queremos practicar la justicia, vamos a sufrir algún día la persecución. Lo vemos desde el inicio, hermanos, desde el Génesis. Cómo Caín mata a Abel. ¿Por qué lo mató? Dice primera de Juan 3:12, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Lo vemos también en Isaac. Lo vemos en Isaac con Ismael. El que había nacido de la carne según, dice Pablo, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así es ahora. Todos los tiempos ha sido así. En el Nuevo Testamento vemos una iglesia que sufre persecución casi desde todos sus inicios. Los apóstoles fueron varias veces encarcelados. El apóstol Jacobo fue perseguido por Herodes. La iglesia de Tesalónica fue una iglesia que se fundó bajo la persecución. Pedro escribe una carta a una iglesia perseguida. Los Hebreos fue escrito para una iglesia perseguida. En el libro de Apocalipsis vemos a un apóstol perseguido, a un apóstol escribiendo una carta en Patmos por ser perseguido por causa de la justicia. También vemos en el Apocalipsis a una iglesia que iba a ser perseguida. Así, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesús nos dice: bienaventurados porque sufrimos persecución por causa de la justicia, Él tiene en su mente a nosotros, su pueblo. Él te tiene en su mente todos aquellos que buscan vivir según la justicia de Cristo revelada en su palabra. Padeceremos persecución. Jesús entonces nos enseña bajo esta bienaventuranza que esta es una marca de cristiano, hermanos. Ahora bien, nuestro Señor Jesús también nos explica que cuando somos perseguidos por causa de la justicia, recae sobre nosotros una bendición. Es sobre nosotros los que padecemos persecución por causa de la verdad, por causa de la justicia. ¿Qué significa sufrir persecución? ¿Qué significa sufrir persecución por causa de la justicia? Significa vivir conforme a los mandamientos de Dios. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a su palabra, vamos a sufrir persecución. Dice primera de Pedro 3:14, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud cuando sufrimos persecución por causa de la justicia? Hermanos, primero, debemos vernos como benditos. En vez de darnos pena, en vez de considerarnos como los más malos, los más depravados, debemos vernos como aquellos benditos del mundo, benditos de Dios, porque somos bienaventurados por Cristo, de parte de Cristo. Es un honor
padecer por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque cuando padecemos por causa de la justicia, esto está demostrando que vamos por el camino correcto, porque somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios hay una batalla grande contra nosotros, hay un enemigo, somos objetivo militar para Satanás, pero nosotros con Cristo somos más que vencedores, somos benditos, somos bendecidos de Dios, somos bienaventurados, dice la palabra de Dios. Mi hermano, si tú vives como el mundo, no sufrirás persecución. Si tú profesas ser cristiano, pero vives como el mundo, jamás sufrirás persecución. Vivirás en paz con el mundo. Dice Juan 15:19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero no vivirías en paz con Dios. Jamás llegarías al cielo. Porque solamente son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, de nosotros, es el reino de los cielos, dice la palabra. Segundo, debemos celebrarlo cuando padecemos persecución por causa de la verdad, por causa de la justicia. Debemos gozarnos y alegrarnos. Gozaos y alegraos, regocijate, deleítate, alégrate. Esta palabra en griego denota gran gozo, hermanos. En vez de ser una razón para entristecernos, una razón de frustración, de temor y de lloro, Jesús nos llama a alegrarnos cuando nos honra con el privilegio de ser perseguidos por ser fieles a Cristo. Solo cuando somos fieles a Cristo, cuando todas las acusaciones contra nosotros son mentiras, Dios nos bendice cuando sufrimos, porque somos bienaventurados, somos benditos de Dios, hermanos. Esta actitud no es opcional, es un mandato. Debemos hacerlo, no es una recomendación. Cuando te maltraten por causa de Cristo, no hay lugar para la tristeza, sino para el gozo. Piensa en el honor que Dios te ha concedido, el sufrir por Él. Recuerda la iglesia primitiva. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Cristo. ¿En qué consiste la bendición de ser perseguidos? Hermanos, es una gran recompensa. Mateo 5:12 dice, puesto, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hay una doble porción de bendición para ti. Dice la Biblia de las Américas, puesto que vuestra recompensa está en los cielos y es grande. Dice este mismo versículo en la Biblia, Dios habla hoy, porque van a recibir un gran premio en el cielo. La palabra galardón, la palabra recompensa o premio significa paga. Dios te va a pagar lo que has sufrido por Él. Vale la pena sufrir por Cristo, hermanos. Y no es cualquier cosa. Cuando estemos en el cielo, cuando miremos todas las glorias que Dios tiene preparadas para nosotros, vamos a exclamar, valió la pena, el cielo nos salió barato, hermanos. Es un gran honor. Jesús nos pone en el mismo nivel de los profetas, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Seremos elevados a la altura de Moisés, de Elías, de Eliseo, de Isaías, de Jeremías, de todos los profetas. ¡Qué gran honor el ser perseguidos por Cristo! Porque practicamos la justicia con el poder de Dios, hermanos. Y también, hermanos, la bendición de morar con Dios por siempre. Porque de nosotros, los que somos perseguidos por causa de la justicia, es el reino de los cielos, dice la palabra. Iremos a morar a nuestra casa. El reino de los cielos es nuestro. Allá está nuestro hogar. Y solo allí hallaremos paz,
la paz por toda la eternidad, hermanos. En el discurso maestro de Jesucristo nos dice la palabra de Dios. En la página 28 dice de la siguiente manera: Jesús no ofrece a los discípulos la esperanza de obtener gloria y riquezas mundanales, ni vivir sin tribulación. Les presenta el privilegio de andar con su maestro por senderos de abnegación, vituperio, porque el mundo no los conoce. Hermanos, es un privilegio sufrir por causa de la justicia. Es un privilegio sufrir por Cristo, porque sufriendo por Cristo venceremos, viviremos con Él por toda la eternidad. El que vino al mundo a redimirlo perdido tuvo la oposición de las fuerzas unidas de los enemigos de Dios y del hombre, dice la palabra. En una confederación despiadada, los hombres y los ángeles malos se alinearon en un orden de batalla contra el príncipe de paz. Siempre que el hombre procure ponerse en armonía con Dios, sabrá que la ofrenda de la cruz no ha cesado. Principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todos se alistan contra los que consienten a obedecer la ley del cielo. Por eso, en vez de produciros pesar, la persecución debe llenar de alegría a los discípulos de Cristo, porque es prueba de que siguen los pasos de su maestro, hermano. La palabra de Dios es clara. Somos privilegiados. Es un gran honor sufrir por Cristo, hermanos. Si sufrimos aquí, dice el himno, reinaremos allí. ¡Qué bendita promesa! ¡Qué bendita esperanza! ¿Qué importa que nos persigan? ¿Qué importa tener tribulación? ¿Qué importa tener angustia? Si vamos a tener dicha, gozo por toda la eternidad. Vamos a estar con nuestro maestro. Yo quiero estar con él. Yo sé que ustedes también, mis hermanos. Por eso, a partir de este momento, si nos persiguen por causa de Cristo, por causa de la justicia, seamos personas que tenemos privilegios, que somos honorables para Cristo. Es un honor padecer por Cristo. Dice el párrafo: querido hermano, querida hermana, confía, regocíjate, gózate en medio de tus padecimientos y nunca olvides que la aflicción de este mundo no se compara con la gloria que ha de venir. Ahora nos gozamos porque somos partícipes de sus padecimientos, pero un día nos gozaremos con gran alegría en la revelación de su gloria. Es mi oración que tu corazón anhele ser considerado bienaventurado por padecer persecución por causa de la justicia. Mis hermanos, puede ser que tengamos pruebas, dificultades y luchas. Y sí, la vamos a tener y la tenemos. Hay una batalla, hay una guerra contra nosotros. Pero recordemos en esta mañana que nosotros con Cristo somos más que vencedores. Salgamos venciendo para vencer. Nosotros somos vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es un privilegio padecer por Cristo. Nos gozaremos, nos alegraremos con Él por toda la eternidad. Dios nos bendiga, mis hermanos, y que estas palabras sean de fortaleza y en medio de la persecución el mundo conozca que nosotros, sus hijos, tenemos Dios, tenemos un Dios, tenemos un Salvador, tenemos un Redentor que nos ama. Dios nos bendiga, mis hermanos.